Bueno, vamos a iniciar la explicación de la historia de Israel como un paralelo de la historia de cada uno de nosotros. Em, el calendario del pueblo de Israel comenzaba para ellos en el año 3700 antes de Cristo, por lo cual ellos en este momento son 3700 más los 2025, eran 5725 más o menos en el calendario del pueblo de Israel. En realidad, el calendario y el transcurso de los días y de los años tiene uno que ir colocando la historia de los otros pueblos con la historia de Israel y con la historia nuestra y todo. Realmente es serían meter 1000 historias en una sola. Entonces vamos a seguir el calendario de Israel, ¿sí? Con esta aclaración, del 3700 al 1850 es la prehistoria. En esa prehistoria es, digamos que si nosotros hablamos de nuestro árbol genealógico, es en el tiempo desde que Dios creó a Adán y Eva, del cual el pueblo de Israel considera que son descendientes todos ellos. Todos descienden de Adán y Eva. Entonces, esa primera parte de los 11 primeros capítulos de la Biblia son prehistoria. Y ahí está considerada, en primer lugar, 4 relatos de la creación. Esos 4 relatos de la creación, aunque salieron de determinados lugares diferentes, la Biblia no los ha separado ni los ha cortado. Pone los 4, algunos son como en paralelo, pero en realidad esa prehistoria la ha puesto Jesús, la ha puesto el Señor, para que nosotros entendamos, para que con nuestro lenguaje humano, escrito por hombres, con mentalidad humana, la prehistoria de Israel viene escrita desde el pueblo de Sumeria, que es la cuna de la civilización antigua, rumbo a la India, ya cercano a la India, en Asia, ahí estaba el pueblo de Sumer. De ahí vienen muchos de los conceptos que están puestos en la prehistoria. Está la historia de Noé, está en un libro que se llama La epopeya de Gilgamesh, están, o sea, la prehistoria son cómo fue creado el mundo, la historia moral del hombre en principio, cuando en uno de los relatos el Señor pone ahí Adán y Eva en el paraíso y luego les dice que les pone con una solución de todos sus problemas, pero les dice que pueden comer de todo lo que hay en el jardín del Edén, excepción de 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, porque solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Él es el dueño de la vida. Nosotros no podemos comer de ese árbol. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Él es el que dice, el que nos enseña qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Los conceptos del bien y del mal que tenían desde que Abraham partió de Ur en Caldea, en el actual Irán, en el actual, desde que él sale, lleva ya conocimientos de cómo fue la creación, del diluvio universal, de una serie de cosas. Pero al escribirlo ya en la Biblia, Dios le da otro sentido. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la Biblia está escrita por hombres en lenguaje humano, que no es el lenguaje de Dios.
pero está en lenguaje humano para que nosotros lo podamos asimilar. Pero los principios generales no son de los de la historia física, lo que ocurrió en esos tiempos, sino es la manera como el Señor lo pone pedagógicamente. Entonces, los relatos de esta parte prehistórica son relatos escritos mucho tiempo después, pero tenían un enfoque diferente y fueron escritos por nosotros para que los podamos entender, pero con inspiración del Espíritu Santo. El relato los traían ellos en forma oral. Se los enseñaban de hijos de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. Y ese que era en sentido oral, luego fue escrito por lo que en la Biblia llamamos agiógrafos. Los personajes de la Biblia, la mayor parte de ellos, no sabían escribir, ni tenían escritura. Fue puesto por escrito mucho tiempo después, lo que primero era una tradición oral, de padres a hijos. Entonces, esa tradición oral fue escrita por los agiógrafos también con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, nada más hay un solo libro que realmente es la historia de Israel, pero que no, pero que está inspirado por el Espíritu Santo para no equivocarnos en las ideas universales. En la prehistoria es como creó Dios el universo. 7 días. Primero todo era caos, separa el universo de arriba del de abajo, luego separa las aguas de arriba de las de abajo, luego crea, o sea, es una creación que vamos a ir viendo después ya despacito, pero por lo pronto, el 6º día, Dios creó al hombre y pone al hombre a que le ponga nombre a todo lo creado. Entonces, el hombre es el centro del cosmos y en lugar de que haya muchos dioses, como todos los anteriores creían, viene el concepto de un solo Dios. Entonces, bueno, luego viene el relato de la historia moral del hombre, lo pone en el paraíso, en el jardín del Edén, todo solucionado, no había sufrimiento, no había dolor, no había muerte, pero les prohíbe que coman de 2 árboles que hay en el centro del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El concepto que enseña la Biblia es que el árbol de la vida no podíamos comer de él porque es Dios el que da la vida y el que la quita. No somos dueños de nuestra vida ni de la vida de los demás. Entonces no podemos acceder al árbol de la vida y comer de él porque solo es Dios el que da la vida. Un solo Dios, Él da la vida y Él la quita. No podemos matar. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros no somos los que determinamos qué es lo bueno y qué es lo malo. En principio, Dios escribe en la creación, al crear al hombre, como dice la Biblia, a su imagen y semejanza, Dios pone leyes en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, lo que habíamos visto. ¿Sí? Esas leyes son cómo funcionamos de acuerdo a cómo Él nos creó. Entonces nosotros no podemos decir qué es bueno y cómo es malo, porque la ley es una ley natural
inscrita en nuestros miembros, en nuestro ADN, en nuestro cuerpo, en cada una de las células, ¿sí? Nosotros no podemos determinar, por ejemplo, como actualmente algunos locos dicen, que hay muchos géneros. En la Biblia dice solo hay 2 géneros. Hombre y mujer los creó. No hay más géneros. Nada más hay 2. Y como eso, hay muchas otras cosas, cuando un acto es malo y cuando un acto es bueno, y solo Dios lo puede decir. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer de él porque seríamos como Dios. Pero estaba muy bien hasta que Eva ve el árbol, el fruto del árbol, y entonces el demonio le dice que es rico para comer, ¿verdad? Se ve rico. Oye, pero es que Dios nos dijo que no debíamos comer. Él les dijo porque si comían de él, serían como dioses. O sea, serían ustedes los que dirían qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces ella lo come y al darse cuenta de que lo hizo mal, entonces le da de comer a Adán y Adán come. Entonces ahí se dan cuenta que estaban desnudos. Y cuando viene Dios a hablar con ellos, como todas las tardes venía, entonces eh, Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Para darle entrada, ¿no? Y Adán dice por allá, es que me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo. Ah, dice, entonces te diste cuenta, es que comiste del árbol que te había yo prohibido comer. Y entonces Adán le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer y comí. Primero le echa la culpa a la mujer, segundo le echa la culpa a Dios. Si tú no hubieras dado a esta mujer, yo no hubiera comido. Tú eres la que tiene la culpa porque me dio esta mujer. Y luego viene el castigo y luego viene la expulsión del paraíso y demás. Historia moral del hombre. Así se inicia el pecado y así se inicia la historia de Israel, porque Dios los expulsa del paraíso, pero no los deja de amar. Siguen siendo su pueblo y entonces Él tiene que poco a poco irlos convenciendo de cómo, de que vayan cambiando para que ellos vayan aceptando que Dios, es el que manda, es el creador. Nosotros no creamos nada y nuestros conocimientos son limitados. No entendemos la obra de Dios, pero sí somos capaces de verla, de captarla, ¿sí? Somos, y a fin de cuentas somos capaces, como les había platicado en las otras sesiones, somos capaces del amor. Y Dios es amor. Entonces la historia de Israel es después de que son expulsados del paraíso, viene otro relato de la Biblia, de los 4 relatos que les digo, en donde Caín, por envidia, mata a su hermano Abel. Caín es expulsado y tiene que vagar por el universo, por el mundo, sin poderse acercar a nadie, y Abel le muere. Entonces, Adán y Eva tienen a un tercer hijo que se llamaba Set, y a partir de ese hijo Set van reproduciéndose, pero todos esos personajes prehistóricos tienen que cubrir 3.700, tienen que 3.000, del 3.700 al 1.850. Son 2.000 y tantos años, ¿no? Y entonces, el número de personajes que ellos sabían que se iban transmitiendo de persona a persona eran muy poquitos para explicar tantos años, entonces se les atribuyen a esos personajes descendientes de Adán y Eva, descendientes de Set, tienen que, este, que explicar esos muchos años. Entonces esos personajes, Set, Enoch, Lamec,
Matusalén, etcétera, hasta llegar a Noé. Luego Noé, que es el del diluvio, que tiene sus 3 hijos, y de ahí hasta el último personaje histórico, que era Nimrod, que es el que en la historia de Babilonia habla de la historia de Babel. ¿Sí? Bueno, también Sem, Cam y Jafet son parte de los patriarcas antediluvianos, ¿sí? De los patriarcas hasta llegar al diluvio. Y luego después del diluvio hay otros, Caín, Sem, Cam y Jafet. Sem, que ocupó Arabia; Cam, que se va al África; y Jafet, que se va hacia el continente europeo, el mundo conocido por ellos. ¿Sí? De esto les van a surgir muchísimas dudas, y podemos hacer sesiones especialmente para aclarar dudas, ¿no? Eh, eh, no tienen que aprenderse todos esos nombres de un solo jalón y tenerlos en la memoria, menos. Es bien difícil. Lo que tenemos que hacer es qué es lo que nos iba enseñando a través de la vida de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, después de Nimrod, de la Torre de Babel, aparece entonces el primer personaje totalmente histórico, que es Abraham. Entonces, Abraham, Dios se le aparece en sueños y les dice: toma tu mujer, tus hijos, las esposas de tus hijos, tus ganados, tus cosas, y ven conmigo al lugar que yo te voy a mostrar. O sea, él vivía en Ur, en Caldea, en el delta del Tigris y del Éufrates, en el norte del Golfo Pérsico. Entonces, era una ciudad maravillosa donde había una fertilidad, donde no tenían ningún problema. Entonces Dios le dice: ven, te voy a llevar. Y entonces eh, Abraham cree en lo que Dios le dice en sueños, toma a su mujer, sus hijos, sus nueras, sus ganados, y empieza a caminar por la Mesopotamia, en medio del Tigris y del Éufrates, rumbo al norte. ¿Sí? Y ahí pasan muchos años, y como Abraham lo obedeció, entonces Dios le hace la promesa de que va a ser el padre de un gran pueblo. Y a fin de cuentas, el padre de todas las naciones. Entonces, Abraham es el niño, es nosotros cuando somos niños, ¿no? ¿Qué nos enseña nuestra mamá primero? Que Dios existe, que es bueno, y que tenemos que hablar con Él, y nos enseña las oraciones. ¿Qué es lo que educan las mamás? Educan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Todavía no estamos en la edad de razón. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel, ¿sí? Abraham no, él ya tenía 70 años cuando sale de Ur, y 30 años después todavía está en Caldea y todavía no tiene hijos, y la mujer que tenía Abraham, Sara, era estéril. Entonces ahí empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Porque Abraham conserva la fe, pero Sara empieza a dudar y dice, entonces le pone a su esclava, que era una esclava egipcia, para que Abraham tuviera un hijo con ella, con con la esclava egipcia. Entonces, Sara, recibían al hijo cuando nacía, ponían a la esclava sobre el vientre de Sara, y entonces el niño que nacía sobre el vientre de Sara era considerado también hijo de Abraham. Pero ahí ya no es la forma en que fueron creados, un hombre con una mujer para siempre.
Ahí empiezan, ¿por qué? Por las dudas que empiezan a surgir en ellos, ¿no? Cuando el niño empieza a ver cosas y ya no sabe explicarse, en fin, llega la época de razón. Entonces viene Abraham, luego el hijo Isaac, que es hijo de la risa, porque Sara se rió cuando el ángel le dijo que le iba a mandar un hijo cuando ella era estéril. Le manda, entonces Isaac se casa con Rebeca y tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el cazador, Jacob era el cultivador, o el pastorcito también. Entonces, y luego ahí se acuerdan de la historia de que la mamá, Sara, le dice a Jacob que ella, Jacob era su consentido, ¿no? Y Esaú era un poquito, se iba, era muy despegado de la casa, se iba para el norte y llegaba como cazador y todo. Entonces, ella quería que el primogénito fuera Jacob, entonces hace que Jacob engañe a Esaú. Cuando el otro tiene hambre, le dice, estás guisando lentejas, dámelo. Dice, te lo doy si me das tu primogenitura, o sea, la bendición de Isaac. Entonces, engaña a Esaú y entonces tiene que salir corriendo porque Esaú se enoja cuando se da cuenta de... Y además, Jacob engaña al papá que ya estaba ciego, que ya no veía bien, y entonces se pone una piel de oveja para que crea que él es Esaú, que era muy peludito. Entonces se escapa y se va al sur y se va a donde estaba Labán, que era lo vamos a ver luego en la historia, ¿no? Se separan Abraham y Labán porque no podían estar en el mismo lugar porque sus ganados eran demasiado grandes y no alcanzaban los recursos. Entonces, Labán se va hacia el sur, se va hacia el lugar de donde estaba, donde después estuvo el Mar Muerto, donde estaba Sodoma y Gomorra, y entonces para allá se va Jacob y llega y se enamora de la hija Raquel, de una de las hijas de Labán. Pero entonces dice, bueno, le dice Labán que era bien tranza. Dice, bueno, está bien, te doy pero tienes que trabajar para mí 7 años. Pero entonces trabaja para él, no haciendo fortuna para Jacob, para él mismo, ¿no? Trabaja para Labán, como un empleado nada más. Entonces, y a la hora que se van a casar, dice, ya cumplí los 7 años, ya me tienes que dar a Raquel. Y en la noche de bodas lo emborrachan y le cambian a la esposa y le ponen a Lía, que era la mayor, por aquello de que chivo saltado, chivo brincado. Entonces, cuando él despierta, ya consumó el matrimonio, pero con Lía, entonces va con Labán y le dice, oye, me engañaste, ¿por qué me pones a...? Dice, bueno, 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 no te preocupes. Te voy a dar también a Raquel, pero trabájame otros 7 años. Entonces ya cuando en los 14 años estaba haciendo guaje todavía Labán. Como ven, no era un pueblo muy, muy bonito, ni muy decente, ni nada, ¿no? O sea, todo esto es cuando van saliendo y se van empezando a dar cosas, a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces se da cuenta de que le está tomando el pelo Labán, entonces decide irse y entonces, bueno, es otro relato de la Biblia, entonces huyen y se lleva a las dos. De ellas dos tiene 12 hijos, ¿sí? Son los hijos de Jacob, que son los que encabezaron las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Aser, Isaacar,
Dan, José, Benjamín, Zabulón y Neftalí. Son los 12 hijos. Entonces, en un momento dado, por celos, porque la mamá a la que quería originalmente Jacob era Raquel. Y Raquel, su hijo favorito era José. Y entonces empieza a haber problemas con él y los hermanos deciden matarlo. Y luego Rubén se compadece, va pasando una tribu de beduinos, entonces lo venden como esclavo y lo llevan de esclavo a Egipto, José. Ahí empieza la segunda parte de la historia. Dios los manda a Egipto para que aprendan espiritualidad, para que aprendan que hay una vida después de la vida, para que aprendan qué cosas está bien hacer y qué cosas está mal hacer. Eran muy salvajes, ¿no? Pues deciden matar a su hermano, nada más porque era preferido por su papá, y luego lo venden como esclavo. Luego, o sea, eran tremendos, y además, no nada más creían en Yahvé, sino creían con reminiscencias y cosas de otros dioses, de los dioses. Ya ven que se fueron hacia el sur, se fueron hacia Sodoma y Gomorra, se fueron hacia zonas donde había contaminación. Entonces ahí estaban muy, muy, muy salvajes y no creían que había una vida después de la vida. Lo que creían es que en esta vida los dioses, si les eran propicios, les daban prosperidad. Los prosperaban, les daban. Entonces, al llegar a Egipto, les enseñan la espiritualidad. Por ejemplo, en la tumba de Ramsés VI dicen las obras de misericordia. Dice, si quieres vivir feliz, si quieres ser feliz y tener paz en la vida, dice el libro de los muertos, dice, da de beber al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo, las obras de misericordia, las materiales y las espirituales. Y también a la hora de morir en Egipto pensaban que sí iban a otro mundo, a otra vida mejor. Y los israelitas no pensaban en eso. Entonces es la historia, es la parte que es la escuela, digamos. Cuando llegan al uso de razón, entonces viven en Egipto 400 años. Esos 400 años en Egipto este, se asimilan mucho a los egipcios y aprenden realmente muchas cosas. Pero José, cuando llega a Egipto, ¿se acuerdan de José el Soñador, no? Va a la casa de Putifar y vive con él y se vuelve su empleado, su esclavo. Pero la mujer lo quiere seducir y cuando José no se deja seducir por la mujer de Putifar, entonces ella dice que se rasga los vestidos y dice que el esclavo José la quería violar y quién sabe qué, entonces lo meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, José conoce al copero y al cocinero del rey, del faraón, y les adivina el futuro. Al copero le dice que lo van, a fin de cuentas, que lo van a matar, no al cocinero. Y al copero le dice que él van a averiguar que está bien y lo van a sacar de la cárcel y lo van a poner a servir en la casa del faraón. Entonces, él les adivina eso en la cárcel y cuando sacan al copero y el faraón tiene el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, de las 7 espigas
chiquitas y las 7 espigas gordas, y que las espigas chicas se comen a las gordas, y que las vacas flacas cuando el faraón dice que no, que nadie le puede explicar de sus adivinos que tiene el reino, nadie le puede explicar. Entonces el copero le dice, es que yo tuve un muchacho en la cárcel que adivinaba lo que sucedía en los sueños. Él me dijo que me iban a sacar de la cárcel y que iba yo a estar aquí sirviéndote. Entonces el faraón dice que venga José. Entonces José le platica cómo es la historia, y entonces ese faraón fue el primero de los faraones que interrumpe la dinastía egipcia. ¿Por qué? Porque ese faraón era Ixo, era del norte, donde andaban Abraham y todos ellos allá en el norte, en Asiria, por allá. Y entonces esos eran los Ixos. Y ellos inventan el bronce y empiezan a conquistar otros pueblos porque hacen sus espadas de bronce. Y cuando van hacia Egipto, conquistan Egipto porque las espadas de los egipcios eran de cobre. Entonces, con un espadazo de bronce, rompían la espada de cobre y entonces se apoderaron de Egipto. Entonces, ese faraón era de la dinastía Ixa. Entonces, sentía a José como de su misma raza. Y como le adivina cómo va a ser el futuro, que tiene que en las 7 vacas flacas, los 7 años en las 7 vacas gordas, los 7 años de prosperidad, tiene que ahorrar, tiene que hacer silos, tiene que ahorrar los granos y todo, porque en las 7 vacas flacas, los únicos que van a tener comida van a ser los egipcios. Entonces, el faraón dice, bueno, entonces ahora tú vas a ser el gran visir. Después del rey, el segundo en autoridad. Y le da unas tierras maravillosas en el norte del delta del Nilo, y entonces pasan 400 años en Egipto. Pero después de los 400 años se restablece la dinastía egipcia. Los egipcios, híjole, me avisan cuando ya sea tiempo, ¿sí? Y hay unos minutos, Gerardo, todavía. Bueno, ok, tú me avisas porque es larga esta historia y no quiero Sí, irnos despacito para que se vaya entendiendo, ¿no? Entonces, ok. en Egipto es la época de la escuela, cuando entras en uso de razón y cuando los niños son llevados al catecismo y cuando les empiezan a enseñar cosas referentes a Dios y ya cuando hay uso de razón. Antes lo que son primarios los niños, ¿no? Inclusive cuando son niños, son hasta crueles entre hermanos, ¿sí? Se enojan, se pegan unos a otros y la mamá los tiene que ir educando y los tiene que ir, porque son instintivos, son no, y les hablan y no entienden razones. Es cuando dice el niño no entiende, hasta que llega la edad de razón y empieza a poder entender que tiene que tratar bien a su hermano porque es su hermanito. Y empieza ya a distinguir a su mamá, a quererla, no porque lo que la mamá le da, sino porque es su mamá. Entonces, esos 400 años en Egipto son escuela. Y cuando se restablece la dinastía egipcia, entonces Ramsés, que es el faraón, el primer faraón de la dinastía egipcia nueva, dice, bueno, ¿y estos cuates, estos judíos qué hacen aquí? ¿Por qué están en las mejores tierras? ¿Y por qué si ellos no son de nuestra raza, ellos vienen, son conquistadores? Entonces, aconsejado por su esposa, esclaviza a los judíos. Entonces los pone a trabajar, a construir tumbas, a hacer adobes para las tumbas, a hacer templos y a construir y a las pirámides, ¿sí? Los usan como esclavos. Entonces, en esa época, el faraón dice, manda matar
a todos los israelitas, los judíos, a todos los judíos que primogénitos, para que la raza judía no siguiera propagando en Egipto. O sea, querían destruirlos, ¿no? Y entonces matan a todos cuando nace un niño de una mujer judía, lo matan. Y cuando mata a una niña, la dejan o la llevan a servicio del faraón. Entonces, en esa época nace Moisés y la mamá de Moisés, pues no quiere que lo maten. Entonces nace hombre y es el primogénito. Entonces le dice a Miriam, la hermana, que lo pongan en una canastita. Canastean la canastita, la calafatean para que no se hunda, le ponen brea y todo para que no se hunda. Ponen a Moisés en ella y lo echan al Nilo, pero en un lugar donde se acostumbraba a bañar la hermana del faraón, que era estéril. Entonces la hermana del faraón dice, mira, me mandaron este niño, es un don del Nilo. Y entonces vive como hijo de la hermana del faraón y es creado como príncipe en Egipto. Pero pasa un tiempo, ya como príncipe de Egipto, fue educado en la corte y todo maravilloso. Pero entonces un día no falta el chismoso que le va y le dice que esta cobijita que él tenía que era de judíos, que él tenía sangre judía. Y eso no lo sabía Moisés. Entonces se saca de onda y todo. Y luego ve que están unos soldados del faraón maltratando a unos judíos, y entonces él va y por defenderlo, como era príncipe, y así esa mentalidad tenía, entonces agarra y mata al, al egipcio. Y entonces Moisés tiene que huir porque ya se sabe que él era de sangre judía y entonces lo van a matar porque mató a un egipcio. Entonces huye y se va a la región del Sinaí. Y ahí en la región del Sinaí conoce a su esposa, se casa, tiene sus hijos con ella y todo. Pero un día cuando estaba pastoreando, ve la zarza ardiendo en el monte. Entonces sube a ver. ¿Se acuerdan del episodio de la zarza ardiendo, no? Él ve que está ardiendo y sube de curiosidad y entonces oye una voz que le dice, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Y entonces Dios se dirige a él y le dice, he oído el clamor de mi pueblo, que ha sido esclavizado en Egipto. Entonces le dice, quiero que vayas tú y hables con el faraón para que suelte a mi pueblo, para que los libere. Y entonces ahí Moisés se defiende, dice, porque Moisés era tartamudo, dice, ay no, pues cómo voy a hablar con faraón si apenas puedo hablar y además yo maté, me van a... Dice, bueno, entonces, hazte acompañar de tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti, Aarón, tu hermano. Pero tú eres el encargado, no Aarón. Tú, tú eres el que le va a decir. Y como había estado en la corte, pues el faraón lo conocía, pues lo había tratado como hermano durante muchos años, ¿no? Durante toda la juventud. Entonces él era el encargado. Entonces ya viene ahí la liberación de Egipto, las 10 plagas de Egipto, la. Y entonces ya en la 10ª plaga, cuando mata a los primogénitos de Egipto, de los hombres y de sus animales, es cuando es la Pascua. Sí, se acuerdan del episodio de la Pascua, ¿no?
cuando se vieron la película Los 10 Mandamientos, ahí la tienen muy clara. Entonces, tienen ellos, Dios le manda a Moisés que todos los israelitas se juntaran y agarraran un corderito de un año, sin mancha, que lo asaran al fuego, que lo desangraran, que lo asaran al fuego y que se lo comieran, que tenían que consumirlo todo. Que si una familia no podía consumirlo totalmente, que se tenía que comer todo el animalito, entonces tenía que juntarse con otra y que tenían que hacer esa cena con el cinturón, con las sandalias puestas, porque después de que el ángel del Señor iba a pasar matando a los primogénitos, el faraón los iba a soltar. Entonces tenían que salir inmediatamente. Y entonces salen al desierto, el faraón los deja ir, y cuando van llegando al Mar Rojo, la esposa del faraón dice, pero ¿cómo los dejas ir? Si mira, mataron a tu hijo, y quién sabe qué. Entonces sale el faraón a perseguirlos, pero entonces la columna de fuego se pone entre el faraón, el ejército del faraón y los israelitas que están junto al Mar Muerto. Entonces, Moisés invoca al Señor y le dicen, súbete a este montículo, carga tu vara, ponla en alto. Entonces la pone en alto y se abre el Mar Rojo. Entonces empiezan todos a pasar. Y ya que pasan todos, del otro lado, dice, baja tu vara y el mar se va a ir sobre ellos. Entonces, ellos ya suben a la tierra, pasan el Mar Rojo y entonces el ejército del faraón es destruido porque el Mar Rojo se va sobre ellos y los destruye. Entonces, pero ellos van al desierto. Esa época del desierto ya es una época en que tenían que comandarse bajo el mandato de Dios. No tenían reyes, ¿sí? Y entonces era bajo los mandamientos. Entonces Dios, cuando no tienen que beber en el desierto, los lleva a los lugares donde hay agua. Donde cuando no tienen que comer, les manda el maná, el pan que bajaba del cielo. Comen el maná y luego dicen, no, pero nosotros estábamos en Egipto, teníamos las ollas de carne, quién sabe qué. Entonces les manda las perdices al atardecer. Y luego, por último, como signo de la alianza con su pueblo, de una alianza definitiva, sube al Sinaí y se queda 40 días allá. Y entonces Dios les da los mandamientos grabados en piedra. Entonces, cuando baja del Sinaí con lo que les dio, lo que Dios les dio sus mandamientos, o sea, las reglas por las que debían ser mandados. Era una teocracia. Dios era el rey y era el que debía de mandar. Por eso, como una obra de misericordia, como obra del amor de Dios, Él le da los mandamientos, las bases con las cuales ellos iban a ser felices, iban a tener paz, alegría, en fin, iban a estar bien. Pero cuando baja del cerro, ya abajo, como tardó 40 días, entonces ya habían puesto ya habían todo el oro que habían sacado de Egipto, todo lo habían fundido y se habían hecho un becerro de oro para adorarlo. O sea, no se dieron cuenta, no aceptaban a Dios como único Dios. Entonces, cuando baja Moisés y ve que están adorando un becerro de oro, un animal hecho por manos de hombre, un ídolo, entonces avienta las tablas de la ley y las rompe
Y hay una cosa ahí muy, muy, muy tremenda, ¿no? Hace que fundan de nuevo el becerro de oro con el oro fundido se los hace tragar a los que habían hecho el ídolo. Entonces los mata ahí. Y entonces todos se tiraron al suelo y le pedían perdón a Moisés y empezaron a hacer penitencia. Ay, es que nosotros no sé, no. Y entonces Moisés recibe de Dios que suba otra vez y que le va a volver a dar los mandamientos. Pero entonces ese pueblo ya no, ya no puede entrar a la tierra prometida porque ya es un pueblo infiel, un pueblo idólatra. Entonces, la distancia de ahí a Canaán era, digamos que una semana, 15 días de caminata, pero ya no pueden entrar en la tierra prometida por haber idolatrado y por no haber creído en Dios. Entonces tienen que permanecer 40 años en el desierto, un tiempo de preparación para llegar a la tierra prometida. E inclusive tampoco Moisés entra a la tierra prometida porque también dudó. Cuando estaban en el desierto y se estaban muriendo de sed, Dios le ordena que toque la roca y sale el agua. Entonces Moisés la toca, pero duda, y entonces la toca 2 veces. Dios les manda el agua, pero entonces Moisés también había sido infiel, entonces él ya no entra a la tierra prometida. Entonces muere antes de entrar a la tierra prometida en el monte Nebo, que está antes de entrar antes de cruzar el río Jordán. Bajaron por la costa hasta Egipto, pero suben por el otro lado. Está el Mar Muerto y está el lago de Getsemaní. Entonces, le dan la vuelta todo alrededor del Mar Muerto por donde está el desierto de Sin, por donde estaba Sodoma y Gomorra, que fue destruida. Y ahí, este, para entrar a la tierra prometida, tienen que cruzar el río Jordán, y era un río caudaloso. Era difícil cruzarlo y todo. Entonces ahí también se repite otra vez. El único que fue fiel fue Josué y un hijo de Josué que era Caleb. Ese Josué era el que subió al Sinaí junto con Moisés para recibir los mandamientos y es el que vuelve a subir y todo. El único que permanece fiel es él y entonces él es el que va a entrar comandando a los judíos, a los israelitas, a la tierra prometida. Entonces Josué levanta la vara de Moisés y se detiene el río Jordán y entonces pasan por el río Jordán y entran a la tierra prometida. Pero Moisés no cruza el río Jordán, sino se queda en un monte que había enfrente, el monte Nebo, y ahí está la sepultura de Moisés. ¿Va que dicen que es la sepultura de Moisés en la actualidad? Entonces entran ninguno de los que habían nacido en Egipto, sino los que habían en el desierto, a los que habían nacido en el desierto, bajo la protección y bajo el mandato de Dios. Entonces, los que nacieron en el desierto ya eran el pueblo de la nueva, de la alianza, el pueblo de la verdadera alianza, se aliaron, se alió Dios con ellos y entran a la tierra prometida. Entonces ahí termina la parte de la escuela, ¿no? Y la parte de... Y empieza ahí una época, la época de los jueces. Entran a la tierra prometida, pero Dios los ayuda. Cuando
algún pueblo los amenaza, Dios suscita a un juez. Y el juez los reúne, los entrena, los ayuda y los ayuda a derrotar al pueblo para que conserven la tierra prometida. Entonces, no había reyes, seguían mandados por la ley de Dios, llevaban con ellos el arca de la alianza, un arca en donde habían, pues, en donde ponían en la tapa del arca de la alianza dos querubines. Los querubines eran, digamos que los ángeles de antes del Antiguo Testamento. Los querubines eran serpientes con alas, pero eran los que cerraban la entrada para que no pudieran regresar al paraíso. Entonces, sobre el arca de la alianza, en donde estaban las tablas de la ley, las nuevas que les había dado, estaba el bastón de Moisés, estaba un poco de maná, estaban una serie de cosas, y sobre las alas de los querubines se posaba los pies de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Entonces, esa época es la pubertad, porque es una época de grandes rebeldías. Estaban en diferentes regiones. No se reunían y empezaron a querer, empezaban a portar mal, empezaban a tener ídolos, además no pensaban en Yahvé, porque Yahvé estaba en las tablas, ahí estaba en el arca de la alianza, pero entonces conseguían otros ídolos, se empezaron a relacionar con otras mujeres, empezaron a tener problemas, entonces el pueblo tenía problemas porque se había peleado con Dios y estaba haciendo mal las cosas. Entonces lo que hacía era Dios, los atacaban otros pueblos y los derrotaban. Y entonces los esclavizaban. Entonces Dios suscitaba un juez, iba el juez, los ayudaba, los sacaba de la esclavitud, estaban otra vez bien, volvían a adorar a Yahvé nada más, y otra vez la volvían a regar, y otra vez volvían, y otra vez Entonces, esa época es la época de la pubertad, en la que el hombre quiere marchar por sí mismo. No necesito a nadie, yo solito. Es la época en que nosotros nos separamos de la mamá y empezamos a no hacerle caso y por qué me dices esto y a preguntarle por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y a rebelarse. ¿Sí? Esa época de pubertad. Entonces, esa época y lo que ocurre con los personajes en esa época es como nosotros cuando la pubertad. Entonces, lo que ocurría con ellos lo vamos a ir analizando poco a poco. Ahorita lo que quiero es plantearles la historia, más o menos, ¿no? Entonces, los dioses, los jueces eran Gedeón, Jefté, Sansón, Elí y Samuel, y había por ahí una diosa, no una diosa, una jueza que se llamaba Débora. Aunque no lo crean, había una mujer que fue juez de Israel. Entonces, esa es pubertad, púberes. Quieren liberarse, quieren ya no depender de Dios, quieren ellos tener sus propios criterios, su propia manera de salvación, y entonces Dios los salvaba y los salvaba y los salvaba. Ahí hay varias historias muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la de Sansón, la de que Sansón, que nació extraordinariamente fuerte, que era nazareno porque Dios, la mamá era estéril y Dios le da eh, su descendiente a Sansón, pero le dice que tiene que, este, no le corte el pelo para nada, que va a ser extraordinariamente fuerte, pero que tiene que ser consagrado a Dios. Entonces, Sansón, ¿se acuerdan que agarra al león y
le abre las fauces y le rompe las fauces y con una quejada de burro derrota a todos los filisteos y todo. Pero resulta que vino una muchacha este, de otra religión que se llamaba Dalila. Entonces la mandan para que conquiste a Sansón y Sansón se deja conquistar. Pero le dice, oye, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Entonces le dice, no, pues está en esto y está en aquello. Total, le toma el pelo a Dalila y no la pueden hacer nada. Hasta que un día Dalila le dijo, mira, si quieres seguir conmigo, me vas a tener que decir dónde está el secreto de tu fuerza. Entonces, ay, pero no se lo vayas a contar a nadie. No, no, no se lo cuento. Y lo que hace es que le dice que está en su pelo. Entonces Dalila le corta el pelo en la noche y se los entrega a Sansón. Entonces lo atrapan, le sacan los ojos, lo dejan ciego y lo tienen ahí como símbolo de que ellos fueron más fuertes que el Dios de Israel. Y ya después viene cuando Sansón, cuando estaban todos reunidos, todos los jerarcas de los filisteos, estaban reunidos en el templo, y entonces dice, acércame a las columnas, tira las columnas y mata a los filisteos. Jefté, hay unas historias bonitas que vamos a ir leyendo poquito a poquito, porque cada una tiene un significado y es un comportamiento malo de nosotros que Dios corrige, corrige a su pueblo, ¿cómo? Pues dejándolos que cayeran otra vez en manos de él, pero los vuelve a suscitar otro juez. Ahí termina la pubertad. Y un día, el último de los jueces, Samuel, cuando todavía estaba al servicio de Eli, que era el penúltimo, Dios decide cambiar a Eli porque Eli no había educado bien a sus hijos. Y sus hijos eran terribles, los hijos de Eli. Entonces hacían cosas horrorosas con el pueblo y como eran hijos del jefe, ¿sí? Eran, ahora sí que casi, casi habían este, nacido en Villahermosa, ahí en Tabasco. Ya hice mal, ya voy a tener que. Bueno, entonces ellos eran, se portaban mal, entonces ya Dios iba a reemplazarlo y le iba a quitar de juez a Elí y a poner a Samuel. Entonces le llama 3 veces en la noche y entonces Samuel se levanta y va con Elí. ¿Me llamabas? No, no, no te llamé. Así hasta la tercera. Entonces, hasta la tercera, a Elí le cae el 20. Le dice, cuando te conteste, cuando te preguntes, cuando te digan Samuel, Samuel, tú lo que haces es decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo escucha. Y entonces ya lo nombran juez. Y yo aquí le vamos a parar, nada más les voy a decir una cosa. Llegan todos los de las tribus con Samuel y le dicen, oye, nosotros, todos los reyes, todos los pueblos de la tierra tienen reyes, nosotros queremos tener un rey de la tierra. Entonces Samuel se enoja, dice, ¿cómo? Entonces no les basta el mandato de Dios. Tenemos los mandamientos, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Entonces se enoja y les pone. Entonces va y habla con Dios y le dice, Samuel, Samuel, no te rechazan a mí es al que están rechazando. Dale que escojan su rey y úngelo, que sea su rey, pero diles lo que les va a hacer. A sus hijas los va a llevar de esclavas, a sus hijos los va a llevar a la guerra, los va a poner en leva para llevarlos como soldados, les va a cobrar impuestos, les va a imponer esto, les va a quitar. Entonces, no le hace, si queremos. Entonces escogen el primer rey, que es Saúl. ¿Cómo lo escogieron? Pues el más bonito.
2 metros de alto, rubio, de ojo azul, bueno, maravilloso. ¿Y qué ocurre? Que les acontece lo que Samuel les había dicho. Esta época es la época de la adolescencia. Yo ya no quiero que me mande mi mamá ni mi papá. Son anticuados, ¿no? Yo quiero mi reyesito o quiero mi reinita. Entonces es la época de la adolescencia donde se rebelan contra la autoridad de los padres y quieren reinar, quieren regirse por ellos mismos. Época de la adolescencia. Y ahí le dejamos para la próxima sesión. Si quieres, apágale.